Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Hoy quiero hablarles acerca de algo que, bueno, como sabrán, miles de personas emigran y cometen ciertos errores que yo veo que se repiten una y otra vez. Después escucho ciertos malestares, ciertas quejas por diferentes cuestiones que son a raíz de estos errores que les quiero hablar hoy. Y se me ocurrió hacerles este video para que ustedes no cometan estos errores, para que sepan. Muchos piensan que emigrar es cambiar de casa, mudarse a otro país y nada más. Algo relativamente sencillo, simple. Bueno, déjame decirte que no, que nada que ver. Es muy complejo, es algo muy complejo que tenemos que tomar como tal. No podemos minimizar emigrar, minimizar ir a otro país y que sea lo que tenga que ser, ¿no? Debemos saber más o menos a qué nos enfrentamos. Uno de los errores más comunes que veo yo muy seguido acá de gente que emigra, es el elegir mal el lugar. Elegir mal el lugar donde uno llega, donde uno se quiere establecer. Esto es muy común, aunque no lo crean, mucha gente día a día se lamenta por este tema, el error de elegir mal el lugar donde vivir. Yo lo que recomiendo siempre es, antes de venir, siempre les digo que investiguen, estudien la zona de acuerdo a lo que ustedes hacen, lo que quieren hacer, el trabajo que ustedes saben hacer, y elijan la región, la zona, la ciudad, ¿no? Ya sea pueblo, sea ciudad grande, ciudad chica. Bueno, esto es indiferente porque todos tenemos profesiones diferentes, deseos diferentes, incluso exigencias diferentes, y bueno, no todos queremos lo mismo en la vida, no todos hacemos lo mismo, y por eso va a variar de una persona a otra, depende de cada caso, va a variar, ¿no? El lugar ideal para cada persona. Yo no te puedo decir a vos cuál es el ideal, ¿sí? Les puedo decir esto es más conveniente o este otro es más conveniente, este lugar hay más trabajo en diferentes rubros, en este hay menos trabajo, cómo es cada región, pero no te puedo decir tenés que venir acá. En un video recomendé hace mucho ya como una ciudad que lo tiene todo, una ciudad que está buena para vivir, es Torino, por ejemplo. Es una ciudad que a mí me encanta, a mí me gusta. Ahora, elegir el lugar para vivir es algo, no te digo que es sencillo, pero es muy importante, como les digo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entender que el lugar donde vamos a poner la piedra fundamental, a donde vamos a empezar de cero, donde vamos a plantar el árbol y ahí empezar de cero nuestra vida acá, es muy, muy importante, algo que muchos subestiman. ¿Por qué? Porque es un error, porque muchos se dejan obnubilar, se dejan deslumbrar quizás porque caen a un pueblo y ven que ese pueblo tiene tranquilidad, paz, armonía, no hay robos, no hay nada de eso, no hay inseguridad, es una vida muy tranquila, la gente es respetuosa, está todo cuidado, parquizado, hay flores. Bueno, eso puede ser un factor. Después otros factores también que veo muy común es el valor de las propiedades en los pueblos o en los lugares alejados, prácticamente inhóspitos, porque mucha gente ve que los valores de las propiedades ahí, dicen, comparando, ¿no?, los precios de Argentina, uno viene y ve estas zonas y dice, wow, qué barato, pero por el precio que me compro un monoambiente en Buenos Aires, me compro una casa acá en Italia. Bueno, ahí donde caen muchos y dicen, bueno, me compro una casa acá, tengo una casa de 3, 4 habitaciones por poco precio, por un precio bajo, y después, una vez que compramos, por ahí se te hace muy difícil venderla. Si después te das cuenta que te equivocaste o no era el lugar, te va a costar por ahí venderla. ¿Por qué? Porque mucha gente deja estas zonas para ir a lugares más poblados, donde hay más posibilidades laborales y demás. Y estas casas van quedando porque por ahí quizás es de gente mayor que ya no está en este mundo, y van quedando las casas y las van vendiendo. Y por eso los precios. Por eso hay que tener muy en claro el lugar donde caemos y no dejarse tentar por estas propiedades que tienen un bajo costo, ¿no? Porque también hay que saber buscar, porque yo les cuento en mi video que hay propiedades a cómo comprar, he hecho videos de cómo comprar, cuáles son las formas de comprar, las opciones que uno tiene para acceder a una vivienda, e incluso sin dinero, incluso sin un préstamo. Pueden ir a chequear el video, tengo los videos ahí, los valores, y estratégicamente eligiendo un lugar
medianamente correcto, que yo siempre les recomiendo. Si quieren un lugar tranquilo pueden hacerlo, pero cercano a una gran ciudad, cercano a un lugar que tenga mucha conexión, ya sea de transporte público como el tren, ¿no? No solo buses, porque esto es complicado, los buses no tienen muy buena conexión, sí lo tienen los trenes, así que elijan un lugar con estación, con tren. Eso por un lado. Entonces este se convierte en uno de los errores más comunes que cometen muchos que veo yo al emigrar. Por eso se los cuento, y no, así ustedes no caen en la misma o no cometen estos errores. Sepan que elegir mal el lugar te puede traer mucha pérdida de tiempo y mucha pérdida de dinero. Esto es muy cierto. Si vos elegís bien, te vas a ahorrar tiempo y dinero. Si elegís mal, totalmente lo contrario, y no queremos este tipo de cosas. Así que sepan bien elegir el lugar donde establecerse para empezar su nueva vida. Otro error que veo yo es que muchos por ahí, los más jóvenes, también lo he visto en gente más grande, pero generalmente se da en los más jóvenes, ¿no? El tema de no saber, no tener en claro qué es lo que uno quiere. Si vos tenés claro que vos querés ser tal, querés trabajar en tal profesión, o tenés un título universitario y querés desarrollarlo acá, tenerlo bien claro que querés hacer eso, porque veo que muchos jóvenes vienen a ver qué pasa y terminan diciendo que no encuentran algo, que es muy difícil, no sé, que no saben a qué país ir en realidad, ¿no? Yo creo que es muy importante tener en claro lo que uno quiere. Otro error muy grotesco, muy grosso, es hacer caso a cosas negativas, dejarse influenciar por cosas negativas, ya sea personas, porque estas cosas te van a sacar del eje, te van a sacar el foco, te van a sacar la alegría, las ganas de todo esto que vos querés hacer acá, ¿no? Si vos venís con un objetivo, con un foco focalizado en lo que vos querés hacer, estas cosas, como por ejemplo prestar atención a personas que se están quejando todo el tiempo de algo, ¿no? Por ejemplo, del país, de los impuestos, de la economía. Y esto vale para cualquiera, para cualquier persona, incluso a mí me ha tocado, me ha pasado, que uno a veces se deja llevar por ciertas cosas negativas y entra en un estado de, no sé si ansiedad, pero entra en un estado en el que se pone a pensar, empieza a dudar de las cosas, si hice lo correcto, si no hice lo correcto, si este es el país, si es mejor otro país, ¿no? Porque, bueno, uno a veces ha mirado cosas positivas, cosas negativas. Bueno, siempre digo que todo el mundo, todos los países tienen cosas positivas y cosas negativas, no es que es solo Italia, pero siempre digo yo que en Italia siempre encuentro en la balanza, en el balance, digamos, encuentro más cosas positivas que negativas, y por eso sigo estando en Italia. No es que, si bien el otro día hice un video no quejándome, sino contándoles a ustedes lo que es la burocracia, contándoles el trato que obtuve yendo a hacer un trámite. El trato no fue el mejor, ya si no lo vieron pueden ir a ver el video, para que sepan nada más, es solamente informativo, no es que es una queja al país y que el país está todo mal, no, es simplemente algo que me pasó y se los comento todo, así como le comento lo bueno siempre, le comento lo malo, trato de ser objetivo, no es que todo es fácil, color de rosa, Italia es el mejor país del mundo ni nada por el estilo. Entonces hay que ser objetivo, creo yo, y por eso les conté estas cosas. Volviendo al punto, no se dejen llevar por cuestiones negativas que, por ejemplo, hay gente que se queja del país, que los impuestos, como les digo, y todas estas cosas, entonces uno entra en duda, y está bien o no está mal lo que estoy haciendo, entonces no es conveniente para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ¿qué haría yo? Sigo con la mía, sigo enfocado en mi objetivo, que es, si yo vine, sea el cual sea, ¿no? Porque cada uno tiene su motivo de estar acá o no. Gente que quiere venir acá para conocer la tierra de sus antepasados, gente que quiere encontrar oportunidades laborales nuevas acá, gente que le gusta la comida, el paisaje, la cultura italiana, gente que quiere venir a vivir un tiempo y pasear acá y estar, bueno, sea el motivo cual sea, cualquier motivo es válido, es respetable, para probar suerte, para lo que sea. Bueno, yo solamente le cuento algunos errores que he cometido yo también, para que ustedes no los pasen. Si los pasan es porque no vieron este video, claramente. Otro error, y que viene aparejado al punto anterior, es el tema de echarle la culpa siempre
Siempre la culpa es del otro, es del país, es del clima, es de la gente. Si el país no es el correcto, si el trabajo no es el correcto, si estoy juntándome con personas no deseadas, con personas que no aportan nada positivo o algo por el estilo, que te hunden o lo que sea, el problema no es esa persona, si el problema sos vos, el problema es uno. Si yo estoy en un trabajo que la paso mal, que estoy mal, bueno, tengo que buscar la forma de salir de ese trabajo y encontrar otro, como sea. Siempre hay un camino que está ahí cerca y a veces no lo vemos porque estamos pensando cualquier cosa o enojados o lo que sea y no lo vemos. Entonces, no echar culpa a los demás, al país. Si no es todo eso, si estamos mal en un país, bueno, lo que tenemos que hacer es algo que sería coherente. Si yo estoy todo el tiempo haciendo videos que Italia es una porquería, que Italia tiene muchos impuestos, que esto, que todo negativo, la verdad que no es muy coherente que yo siga en Italia, me parece a mí. No echar la culpa al entorno. Si el entorno no es el adecuado, la culpa es mía que estoy en este entorno, busco otro. Y así sucesivamente. Yo no sé más que ustedes, no sé más que nadie, no me hago el coach, no me hago el guía, nada por el estilo. Simplemente son cosas que yo pasé, que paso y se las comento a ustedes para que sepan y por ahí no pasen por lo mismo o sepan de qué se trata un poco la cosa acá. Para. ¿Todavía no te suscribiste? ¿Qué estás esperando? Apretá el botoncito ahí abajo y te suscribís. Yo veo que mucha gente que mira mis videos no está suscrita al canal. Así que podés hacerlo ahora que no te cobramos nada. Es totalmente gratis y me das una mano. Así que dale ahí. Espero que les haya gustado el video, que les sirva, que siempre sea de utilidad para ustedes. Y nos vemos la próxima. Chao.